Salve María. En esta clase veremos el uso de varias letras que, al igual que en el español, tienen las mismas funciones. Las veremos todas reunidas en una única clase para no perder tiempo viéndolas separadamente, porque ya que tienen el mismo uso que en el español, entonces se nos facilitará verlas en conjunto en una sola clase. A comenzar por la letra F. La letra F en el portugués tiene el mismo uso y el mismo sonido que en el español. No tiene ningún secreto, por lo tanto aquí encontramos varios ejemplos, varias palabras. Por ejemplo, la palabra faca. Faca significa cuchillo. Familia, filosofía. El uso de la letra F en el portugués es idéntico al español. El uso de la letra H. También en la letra H pues es una letra muy fácil de ser usada porque es una letra muda. Entonces ella le cede lugar a las vocales que la acompañan y en el portugués también acontece lo mismo. Por ejemplo, helicóptero, heresía. Pero pues la H tiene una variación que también la podemos encontrar con la letra L y hace el sonido ya característico que lo hemos visto, como en los ejemplos filio, milio, coelho, siempre como haciendo un sonido muy sutil de I, ¿sí? Filio, milio, coelho. Esa sería la única variación de la H, pero pues no es algo muy difícil de ser aplicado. Apenas cambiar esa H siempre que esté con la L, cambiar esa H por un sonido de una I. Nada más. Son letras muy sencillas. Algo que les digo o les cuento en nivel de curiosidad, que es interesante, pero varias palabras que en el español escribimos con H inicial, no digo todas, varias palabras que en el español escribimos con H inicial, en el portugués se cambian por una F, como por ejemplo la palabra hormiga. Hormiga en el español es con H, en el portugués es formiga. Se los digo a nivel de curiosidad, es algo interesante. Como les digo, no podemos como que generalizar la regla, porque ustedes ven aquí que la palabra helicóptero comienza con H en el español y en el portugués también. Heresía significa herejía y en el español se escribe con H y en el portugués también. Entonces no podemos generalizar, apenas les doy como ese tipo de curiosidad. La palabra formiga, que significa hormiga. También hablar, el verbo hablar, en el portugués se dice falar con F. Falar. La palabra huracán en el español se escribe con H, huracán. En portugués se dice furacão. La palabra hada es una palabra pues no tan católica, pero la palabra hada en portugués se dice fada. Es a nivel de curiosidad, como que en el portugués a veces la H le cede lugar a la F, pero pues eso ustedes lo identificarán con el tiempo, no se preocupen. La próxima letra es la letra N. También se utiliza igual que en el español, al inicio y en medio de la palabra, como por ejemplo nada, nota y canto. Hay una pequeña característica de la N, que en el portugués, cuando ella se encuentra en medio de una palabra, como en la palabra canto, tiene un sonido muy nasal, muy nasal, ¿sí? Cuando está al inicio no se nota tanto porque lo decimos igual que en el español. Entonces, nada, nota. Pero en la palabra canto ya
tiene un sonido más nasal, ¿sí? Cuando se encuentra en medio de una palabra, esta N como que le toma, es como el sonido que ya aprendimos con la señal gráfica CHIU. La CHIU, esta señal gráfica hace el sonido nasal en las vocales, ¿sí? Cuando la N está en medio de una palabra, ella también toma esa característica de poner el sonido de esa palabra, o por lo menos de esa sílaba, muy nasal. Entonces, en este ejemplo sería canto, canto. Vamos a decir la A como si fuera con la nariz, canto. Además, la letra N también puede estar acompañada de la letra H. Como recuerdan, existe la unión de la NH, que en el español es el mismo sonido de la ñ. Por ejemplo, comunión significa comunión. Amanhã, que ya lo vimos, significa mañana. O banheiro. Banheiro significa baño. Entonces, la unión de la N con la H para nosotros es sencillo porque lo pronunciamos como una ñ. Entonces, recordando, comunión, amanhã, banheiro. Otra letra también que es muy sencilla en el portugués es la letra P. Por ejemplo, porta, ponte, primeiro, espíritu. Ustedes dirán, uy, pero espíritu está escrito con O. En el portugués se escribe con O, pero se pronuncia U, espíritu. Pero como ven, la letra P se utiliza igual que en el español. Entonces no hay ninguna diferencia. Súper sencillo, por eso no vamos a entrar con énfasis en estas letras, porque justamente son sencillísimas. Las utilizamos casi que sin darnos cuenta. Otra letra que también continúa igual que en el español sería la letra Q. La letra Q sabemos que tiene un sonido de C cuando ella se encuentra con una U, o sea, Q más U más una E o I, ¿sí? En el español los usamos así, en el portugués también. Por ejemplo, la palabra que, quieto, querer. Esas tres palabras son en portugués. ¿Sí ven? Son iguales que en el español. Entonces, por ese lado, Q más U más E o I tiene el mismo sonido. Pero en el portugués tiene una pequeña diferencia o una pequeña característica. También se puede utilizar con la vocal A, o sea, Q más U más A significa qua. Así como la E y la I significa que y ki, o sea, con la A en este caso sería qua, porque la U tomaría realmente su lugar, su sonido, y se diría como si fuera una C propiamente. Cuando, cuatro, quanto, quantidade. Como les digo, recuerden, no podemos generalizar todas las reglas porque en el portugués y bueno, en muchos otros casos, otros idiomas también puede haber una excepción a la regla. Les había comentado anteriormente que cuando la palabra comienza con qua, cuatro, cuanto, cuando, cualidad también, se cambiaría por Q, como lo están viendo en estos ejemplos. Cuando, cuatro, cuánto y quantidade. Pero no podemos generalizar, ¿sí? Porque, por ejemplo, la palabra cuarto, el cuarto de dormir, cuarto se escribe con C. Entonces no podemos generalizar. Apenas para que sepan que muchas palabras que ustedes vean que se escriba con Q, U y A
se va a decir como si fuera una C. Quando, quatro, quanto, quantidade. Es algo fácil, muy fácil de aplicar, apenas para que tengan como esa experiencia y esa agilidad de ya saber pronunciar. Entonces, no quedarse en la duda. Cuando encontremos una Q con la U y la A, ya sabemos que tiene ese sonido, qua. También algo muy importante que necesito que sepan es que la letra Q en el portugués se pronuncia que. ¿Sí? Que tienen en portugués siempre tienen que decir la letra que. No es la letra Q, sino la letra que. Porque infelizmente la palabra Q no es una buena palabra, entonces no sería prudente que fuera utilizada en el portugués, ¿sí? Si ustedes dicen la palabra Q en portugués, que para nosotros sería la letra, normalmente para ellos puede ser una ofensa. Entonces es algo muy importante. Siempre cuando nos vayamos a referir a esta letra en portugués, tenemos que decir que, la letra que. Entonces, para recordar las letras que sabemos que tienen la misma función en el español, son la letra F, la letra H, la letra N, la letra P y la letra Q, con unas pequeñas modificaciones, pero no es algo que sea demasiadamente grande ni extenso para verlas por separado. Por eso las reuní todas aquí, para no demorarnos en las siguientes clases, sino ya ir sacando las letras más fáciles de usar. En las próximas clases veremos las otras letras que sí tienen modificaciones en su sonido. Y como están viendo, ya las estamos aplicando todas en frases, en palabras más complejas, ¿sí? Para que podamos subir el nivel del glosario, del vocabulario que vamos a tener en el portugués. Sería esto por hoy. Salve María!